Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Parashá Zohar Vayegash. Es la Parashá que se va a leer esta semana. Y por lo tanto, pues mando este video con la finalidad de no perder el hilo en todas las filmaciones y en todas las clases que estamos teniendo. La Parashá Vayegash es una Parashá que habla de reconciliación y habla del encuentro, de reencuentro que tiene Yosef con sus hermanos. Si bien es que la historia es muy conmovedora y es una historia que vale la pena narrar, la historia guarda muchos secretos muy importantes que tenemos que tener conscientes porque todo lo que sucede en la Parashá y en el libro de Bereshit se convierte en arquetípico y se vuelve en Masea Botziman Levanim. Lo que significa esto es que cada aspecto que sucede en estas Parashiot tiene reverberancias históricas sumamente importantes que llegan a nuestros días con mensajes muy relevantes para nuestra vida. Así que comencemos para Shaba Yigash, que yo llamé el encuentro de Yosef y sus hermanos. El pshat de la historia, tenemos que recordar que hubo una ruptura muy importante entre Yosef y sus hermanos, que fue analizada en esta clase con mucho detalle, con las consecuencias de lo que esto representa. Y como sabemos, después de 22 años de que Yosef está separado completamente de su familia, los hermanos se encuentran en una situación muy apretada en la cual hay una sequía en la región y por lo tanto van a tener que ir a Egipto a comprar grano para poder subsistir. Van en una ocasión, cada hermano entra en otra puerta con la finalidad de no llamar la atención. Obviamente se ve que Yosef sabía perfectamente y estaba esperando, pareciera que tenía un radar, estaba esperando que llegara este momento. Mientras tanto, Yosef ya era el Sofnat Paneach, ya era el virrey de Egipto, ya era el administrador de Egipto, la mano derecha del faraón. Y como mencioné, Sofnat Paneach es el revelador de los sueños. En el instante que entran los hermanos por primera vez a comprar el grano a la tierra de Egipto, Yosef crea un sistema para que todos vayan directamente con él a comprar. Por lo tanto, pues los tiene frente a él y les hace todo tipo de preguntas. Y los hermanos no sospechan en ningún momento que están frente a Yosef, pese a que les dicen que el encargado y el Sofnat Paneach es de origen hebreo. La verdad es que cuesta mucho trabajo entender en qué cabeza cabe si el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, era una familia. ¿En qué cabeza cabe que ellos se enfrentan a él y no tienen ni siquiera idea de que pueden estar frente a su propio hermano? El Midrash dice que no lo reconocen porque traía el barba, lo cual es también irrelevante. ¿Por qué no lo reconocen? Pero la realidad es que no lo reconocen porque tenían una imagen de él tan baja y tenían una imagen de él tan deteriorada que no podían imaginar que él llegara a este puesto, lo cual es muy interesante. En esta ocasión compran trigo, Yosef les devuelve, junto con los costales llenos, les devuelve todo su dinero, lo cual los desconcerta, porque cuando se dan cuenta, dicen, a pesar de que pagamos, nos devolvieron el dinero, y definitivamente esto les genera una dificultad. Y lo peor de todo es que Yosef les pregunta, ¿quiénes son ustedes? Ustedes son espías. Por haber entrado en diferentes puertas para no llamar la atención, Yosef los acusa de ser espías. Y la verdad es que los hermanos dicen, no, 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 no somos espías, somos hijos de un mismo Señor, nuestro padre está en casa, no podemos demorar regresar con él. Y la acusación que él hace sobre los hermanos que son espías, lo oí de Rav Mates Weinberg, quien es mi Raf,
es una acusación muy interesante porque los pone a los hermanos como gente, como dijimos, la gente de Yehudá, gente que no se involucra con el lugar en donde viven. Gente que están en un lugar y viven ahí y van, compran, hacen sus negocios, pero no hay un involucramiento. Ser espía es como una sensación de frialdad hacia el lugar en donde vives o donde vas a hacer negocios. Por lo tanto, esta acusación es una acusación muy seria, porque desgraciadamente la poco involucramiento que tienen algunas personas del pueblo de Israel con los lugares en donde viven, los hacen ser como sospechosos. ¿Por qué no se involucran? ¿Por qué no son parte de la sociedad? Y tenemos que recordarnos que es mucho la posición de Yehuda y sus hermanos, el vivir en aislamiento y bueno, tienen que ir a Egipto, van a Egipto, compran el alimento, pero no se involucran. La problemática es que Yosef les dijo, para que yo les vuelva a vender, para que vuelvan a venir acá y demuestren ustedes que no son espías y demuestren ustedes que lo que me dijeron es verdad, en su próximo viaje van a tener que traer a su hermano menor para ver si es cierto. Porque ellos le dicen, somos todos hijos de un mismo padre, éramos dos hermanos, uno de los hermanos murió y queda uno en casa con mi padre y por lo tanto una forma de garantizar de que regresaran y que regresaran con su verdadero hermano de sangre, de madre, que es Benjamín, era, si quieren volver a comprar, van a tener que venir con su hermano. Mucha gente cuando lee la Torá, este pasaje, considera que Yosef estaba vengando de los hermanos, los estaba poniendo nerviosos, los quería probar. Pero la realidad es que nunca tenía dentro de él ningún tipo de sentimiento de venganza, sino más bien quería entender qué sentían los hermanos por Benjamín, porque hemos dicho en estas clases que Yosef y Benjamín son una extensión. No hay Yosef y Benjamín, es Yosef y Benjamín, son hijos de Rachel, y por lo tanto, Yosef quería saber qué sentían los hermanos por Benjamín, y por lo tanto era una extensión a ver si ellos habían hecho teshuvá, se habían hecho un remordimiento, un arrepentimiento de cómo lo habían tratado a él mismo. Por lo tanto, cuando regresan por segunda ocasión a comprar grano, regresan con Benjamín. Y la realidad es que para Jacob haber dejado que vaya Benjamín fue muy difícil, porque dijo, me arrebataron y murió el hijo de mi amada, mi adorado Yosef, por lo tanto no podría seguir viviendo si no regresa Benjamín. Por lo tanto, los hermanos no saben cómo garantizar que van a traer salvo y sano a Benjamín. Por lo tanto, el que toma totalmente responsabilidad por Benjamín es Yehuda. Y ahora, en esta ocasión, viene Yehuda con los hermanos, con Benjamín, y regresan con el Sofnat Paneach, regresan con Yosef a venderle, a comprar el trigo. Y cuando traen a Benjamín, hacen todo un tipo de ceremonia muy, muy importante, que no es parte de esta clase narrarla, pero Yosef lo sienta en orden, todos se quedan maravillados pensando que él era un mago, que era una persona que tenía poderes especiales. Finalmente acaban comprando el trigo y acaban recibiendo otra vez de nuevo toda la cantidad que habían pagado por él, pero en esta ocasión Yosef pidió a sus guardias poner su copa personal en el saco de Benjamín. De tal manera que tan solo salieron de Egipto, mandaron guardias a buscar la copa del Sofnat Paneach. Y lo que va a suceder es que, pues obviamente la encuentran y la encuentran en el saco de Benjamín. Lo cual hace que todos los hermanos responsables del bienestar de Benjamín regresen con Yosef y imploren por la seguridad de Benjamín.
Y obviamente esta parashá habla de ese reencuentro cuando regresa los hermanos con Benjamín y hacen todo por salvarlo. Y obviamente el que es representante de los hermanos, el que se vuelve una figura arquetípica de los hermanos es Yehudá. Y la parashá comienza con las palabras Vayegash, que significa se acerca Yehudá a Yosef y le dice, no puedo permitir que te quedes con Benjamín y yo soy mucho más importante para ti. Si quieres un hombre, yo estaré dispuesto a servirte. Soy más fuerte, soy más versado. No toques al niño, porque si tú tocas a este joven, que la verdad no era niño, ya era un hombre, mi padre, tu sirviente, morirá. Por lo tanto, se da cuenta Yosef de cómo los hermanos están sufriendo por el concepto de que cómo va a llegar Jacob, cómo va a llegar ellos con Jacob sin Benjamín. Se dan cuenta de cómo los hermanos en esta ocasión hicieron teshuvá y están completamente destrozados internamente por pensar únicamente en la posibilidad de que el padre se entere de que algo le pasó a Benjamín, sería el final de Yosef, el final de Jacob. Por lo tanto, es un momento muy importante porque es un momento de completo teshuvá. Y hay algo que es muy importante porque hemos hablado mucho de Yosef como personaje y hemos hablado poco de Yehudá. Y lo que vamos a ver con Yehudá es que realmente Yehudá es un personaje que, a pesar de que la riega y tiene muchos errores a lo largo de su vida, siempre tiene esa capacidad de reconocerlos. Es más, la palabra Yehudá viene de Odá, y Odá es ese reconocimiento de decir, estuve mal y quiero reparar. Estuve mal y quiero hacer las cosas bien. Tomar responsabilidad es uno de los sellos más importantes que tiene Yehudá. Y por lo tanto, él, como el líder de los hermanos, el líder natural de los hermanos, se vuelca hacia Yosef y le da a entender que daría su vida por el hermano, que daría su vida, inclusive estaría dispuesto a matar a Yosef con tal de liberar a Benjamín. Y por lo tanto, en este momento, Yosef le pide a todos los sirvientes de su casa que se salgan y revela su identidad hacia los hermanos. Y les dice, soy Yosef, aún está vivo mi padre. Y los hermanos se quedan maravillados, maravillados más que nada, impresionados, traumados de pensar que ellos pensaron y ellos visualizaron a su hermano como una persona que los iba a llevar a la perdición, que los iba a llevar a la idolatría, que era un hombre bajo, que era un hombre que estaba nada más soñando, que no tenía los pies puestos en la realidad. Y todo lo contrario, lo ven alzado como la persona más importante en el reino más importante de la antigüedad, que era Egipto. Por lo tanto, los hermanos en ese momento entran en un shock. Entran en un shock porque, por un lado, no pueden creer lo que él llegó a hacer, y por otro lado, entran en un shock pensando que él quiere tomar venganza y que quiere vengarse de ellos y quiere hacerles daño. Por lo tanto, de las primeras cosas que él dice es, soy Yosef, aún está vivo mi padre, no crean que me voy a vengar de ustedes, sino al contrario, Dios me mandó aquí para salvarlos a ustedes de la hambruna que se avecina, y no crean que pueden regresar con un poco de trigo y van a librarla, sino que van a tener que ir y traer a mi papá y a todas las imaot, a todas las hermanas, y establecerse en Egipto, porque este problema de la hambruna va a durar otros 7 años. Por lo tanto, esta es la narrativa, es una narrativa impresionante, hay muchísimo que hablar al respecto.
increíblemente agarra a Yosef y abraza a Benjamín y llora uno en el cuello del otro, llora uno a la espalda del otro. Es un tema muy importante que vamos a tratar al final de este momento. Y la realidad es que lo más importante que vamos a ver no es que desconocemos nosotros esta historia. Esta historia la conocemos, la hemos leído. Lo importante es qué hay detrás de esta historia. Por lo tanto, vamos a ver lo que dice el Zohar al respecto. Y así como en las parshiot pasadas es la ruptura que hay entre Yehudá y Yosef, esta parashá es el reencuentro de Yehudá con Yosef y la reunificación de los hermanos. Después de 22 años de ausencia, nos llama mucho la atención que Yosef no tuvo el deseo o no tuvo la intención o no hizo ningún esfuerzo por avisar al papá o a los hermanos que él estaba vivo. Y esto es un tema que puede ser tomado para mal, pero lo que tratamos de entender es que él tenía que pasar todo este proceso de 22 años, que dijimos que los 22 años eran la refinación y el balanceo energético que él necesitaba de su propio árbol de la vida. Porque dijimos que 22 siempre son las 22 letras hebreas que simbolizan los canales o los tzinorot que unifican todas las sefirot del árbol de la vida. Por lo tanto, si él hubiera interrumpido este proceso de autoconocimiento y de saber cómo manejar su propia energía, no hubiera sido posible hacer el balance perfecto que él tenía de su árbol de la vida. Y luego vamos a entender por qué es tan importante que él continuara con este entrenamiento de su propio árbol de la vida, porque lo que vamos a ver es que Yosef pasa como una figura arquetípica, como la figura de Yesod. Y como ustedes saben, Yesod es fundación y Yesod es la sefirá que hace todo la brajá y toda la energía que hay en los mundos superiores la conduce al mundo en que vivimos. Por lo tanto, era imposible o hubiera sido en detrimento de su proyecto, en detrimento de su figura arquetípica, haber interrumpido este proceso antes de los 22 años. Por lo tanto, estos 22 años no podían ser ni un poco más ni un poco menos. Tenían que ser exactamente 22 años. Así como Jacob tuvo que estar 22 años con Labán, cada uno en su figura arquetípica, Jacob en Tiferet y Yesod con Yosef, con sus 22 años completamente logrados, de tal manera que se encargó completamente Yosef de que sus sueños se hagan realidad. En efecto, los hermanos van a buscar ese trigo y las espigas de ellos que se inclinaban hacia el centro. Es la espiga de él la que recibe a los hermanos. Y por eso en clases anteriores explicamos que era muy inusual que el sueño de Jacob, de Yosef, se cumpliera, porque dijimos que los hermanos eran pastores, no eran agrícolas. Por lo tanto, era muy raro soñar con figuras agrícolas cuando ellos eran ganaderos. Pero obviamente se refería a una visualización, no era una profecía, porque dijimos que no es un profeta, sino es una visualización y él se encargó de que sus sueños se hagan realidad. Su forma de interpretar al faraón, su forma de anunciarse a él como el mejor candidato para que el faraón lo tomara como un administrador de su reino, era todo inducido para que los hermanos llegaran y tomaran esta postura de postrarse a él. Y no es postrarse a él como él, un ser supremo, sino simplemente él como un ser que iba a traer a los hermanos, los iba a salvar de una hambruna. Básicamente, cuando hay esta unión entre Yosef, que es Yesod, y Yehudá, que es Malhut, estamos hablando de una reconciliación que es necesaria para poder
implementar completamente la energía del árbol de la vida y para poder llevar a cabo todo el proceso histórico que va del Galut, que es el exilio, a la Geulá, que es la redención. De pronto, en este momento, el Zohar comienza la Parashá Vayegash con algo que muchas veces cuando lo lees dices, de plano no entiendo qué está pasando. Porque empieza a contarnos sobre cómo las letras hebreas empiezan a aparecer en un desfilar hacia Kadosh Baruj Hu, hacia Dios, y empiezan a presentarse y pedir a Dios que haga el mundo a través de ellas. Esto es algo sumamente interesante. Se ve como la canción de Cricri que empieza la A, la B, así, a aparecer. Y hay un libro que se llama Otillot de Rabbi Akiva. Y el libro de Otillot de Rabbi Akiva habla particularmente por qué el mundo fue creado de la manera que fue creada. Y por qué nuestra realidad fue creada de la manera que fue creada. Y de cómo cada una de las letras se presenta con los argumentos suficientes y se ofrece para que el mundo fuera creada con ellas, como un desfile de belleza, como un desfile de virtudes de cada letra. Particularmente el Zohar habla de este desfile, pero no logra hablar de todas las letras que se presentan con Akadosh Baruj Hu, sino empieza con la última, que es la Taf, y comienza un proceso de decir, ¿por qué la Taf no sirve? ¿Por qué la Shin no sirve? ¿Por qué la Tzadik no sirve? Y cada una argumenta algo a su favor con tal de que el mundo sea creado con ella. Y lo más raro es que al final aparece la letra Bet. Y la letra Bet, que es la segunda letra del abecedario hebreo, se presenta ante Akadosh Baruj Hu y dice, crea al mundo conmigo. Y llega un momento que Dios dice, tú eres la buena. Quiere decir, va descartando todas las letras hasta que llega la Bet, y la Bet dice, tú eres la buena. Por lo tanto, es muy inusual en este momento, con este encuentro entre estas dos fuerzas tan importantes del árbol de la vida, estas dos fuerzas tan importantes dentro del pueblo de Israel, que son Yehudá y Yosef. ¿Por qué habla el Zohar de esto? Y obviamente, pues, lo interesante de esto es que es maravilloso el concepto por el cual Dios desea crear con la letra Bet. Primero que todo, la letra Bet es la segunda letra del abecedario y tiene la gematria simple del número 2. Y una de las cualidades más importantes del mundo en el que vivimos, que es el Amashiach, es que este mundo es completamente dual. Se presenta al hombre una dualidad que es precisamente esa dualidad lo que hace que el ser humano tenga un libre albedrío. Las opciones hacia hacer el bien o las opciones hacia hacer el mal son exactamente iguales. Este es un mundo en que hay un árbol de la vida y por otro lado hay un árbol llamado el Etzadat Toverá. Son dos árboles, uno nos conduce hacia la vida eterna y el otro nos conduce hacia la muerte. Por lo tanto, el mundo en el que vivimos es el mundo de la perfecta dualidad. Y este mundo de la perfecta dualidad no es algo que debamos de combatir, sino más bien debamos de conocer para saber cómo manejarnos y cómo vivir en un mundo de dualidad y escoger lo correcto. Quiere decir, la persona en este mundo está en la situación de escoger a Dios, de tener una relación con Dios, de volcarse a Dios y de poner su voluntad a la voluntad de Dios, y tiene las mismas posibilidades y se le presenta como una opción tan real tener exactamente lo opuesto, pensar que no hay Dios, no tener relación con Dios, que sea un mundo donde beber, vivir, disfrutar sea lo único importante y que la muerte es el fin de toda la realidad. Por eso es casi imposible discutir estos temas con alguien que no cree. ¿Por qué? Porque
no hay argumento que yo pueda demostrar la presencia de Dios, así como el ateo o la persona que quiere pensar opuesto a esto, tampoco tiene ningún tipo de argumento y ninguna prueba para demostrar que sí existe Dios. Por lo tanto, el concepto de Olam, que es el concepto del mundo, la palabra Olam viene de Shoresh Mitalem o Nelam, que significa ocultar. Dios tiene un ocultamiento tal que puede la persona pensar que este mundo se hizo solo, este mundo se maneja solo, de tal manera que la persona puede vivir con esa realidad y también puede vivir con esta realidad de que el mundo tiene un propósito, todo esto hecho por Akadosh Baruj Hu, etcétera, etcétera. Y este lado son prácticamente inconciliables, pero es el mundo que vivimos. Por eso este mundo fue creado con la letra Bet. Y por eso, ¿por qué creo con letra Bet? Porque comienza con la palabra Bereshit. La palabra Bereshit tiene muchas implicaciones. Primero que todo es uno de los primeros mamarot. La palabra Bereshit es uno de los primeros enunciados, es el primer enunciado creador y habla de la creación del mundo de la dualidad. Por lo tanto, quiero explicar ahora este encuentro y referirme al encuentro de Yehudá con Yosef con los elementos que tenemos del Zohar HaKadosh. Primero que todo, tenemos que entender que la culminación y la sefirá de Yesod, que ustedes pueden ver acá, es la única de las sefirot que conecta hacia Malhut. Por lo tanto, quiero manejar esto como si fuese, para que ustedes lo entiendan, como un embudo. Es increíble, pero yo hice esta, no se ve tan bien esta fotografía, pero ustedes pueden ver este embudo. Un embudo cualquiera tiene una apertura muy grande arriba y una apertura muy chiquita abajo, de tal manera que lo que hay arriba puede entrar con mucha facilidad y todo se conduce hacia abajo. Eso es Yesod. Y como ustedes saben, Yesod es la midá, es la cualidad de Yosef Atzadik. El concepto de que Yosef es aquel que lleva todo lo que hay arriba y lo conduce para abajo, es necesario su concepto de tzidkut, porque el tzadik es alguien que es confiable. Un tzadik es un ser que tú le das cuentas y él te hace cuentas exactas. Tú le das a manejar un negocio y te maneja el negocio de manera perfecta y te hace cuentas exactas. El faraón le da toda la economía de Egipto y no hay cuentas chinas, no hay, bueno, esto se fue para mí y esto se fue para los otros. No hay como nuestros gobernantes que no sabes dónde quedó el dinero, sino él es un ser confiable y la cualidad más importante que tiene el tzadik es un Nehemán. Nehemán es una persona confiable, es una persona de muná, es una persona que lo que dice hace, es una persona de confianza. Por lo tanto, Dios le confía, el faraón le confía, el Potifar le confió su casa, el carcelero le confió la economía de la cárcel. Todos le confían porque él no tiene agenda propia. Porque la cualidad más importante que tiene Yesod y que tenemos que entender es que Yesod es un canal. Yesod es el canal que va a conducir el dinero, la braja, la economía hacia Malhut. Y curiosamente, Yesod, como pueden ver acá, es Yosef y Malhut es Yehuda. Malhut es Yehuda. Y la realidad de Malhut, como pueden ver acá, la realidad de Malhut es el mundo físico, es el mundo en donde es el Olam Asiá, es el mundo de la acción. Por lo tanto, el encuentro y la conciliación que hay en Parashá Vayigash es este encuentro que hay entre el Zeir Anpin, como pueden ver en esta fotografía, el Zeir Anpin se considera las sefirot que van de Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Todas ellas forman la Baf. La Baf
como ustedes saben, la Baf es como un popote. Vean la forma de la Baf. La Baf tiene la gematria de 6 porque son 6 sefirot. Y todas ellas forman un partzuf. Un partzuf es como una estación completa llamada Zeirampin, conocida como el rostro pequeño. Todas ellas juntas son parte de lo que se llama Zeirampin, también conocido como Lama Yetzirah o el mundo de la formación, con la gematria de 6, porque son 6, de Gesed hacia Yesod. Y lo que sucede es que la Baf implica que une lo de arriba con lo de abajo. En hebreo la letra Baf siempre es la letra que significa este y este. Anet, Be, Sonia. Eso significa la letra Baf, una palabra que junta a la otra. Siempre la letra Baf es la unificación. Por lo tanto, la función principal que tiene el Zeirampin o el mundo de Yetzirah es unificar el mundo de Binah o de Briah con Malhut. Toda la abundancia de la creación, todo lo que hay en el mundo, todo lo que existe, es producto de el mundo de Briah. Y Briah tiene que llegar a Malhut y llega a través de ciertos canales que van desembocando como un embudo cósmico hacia la Sefirá de Yesod. Y ese es el papel que tiene Yosef. Y Yosef tiene que dar todo hacia Malhut. Recuerden que el problema o la clipada que tiene Yesod es cuando deja de ser un canal y se convierte en un fin por sí solo. Por eso dijimos que nada más puede haber reyes de la casa de Yosef y de Yehudá, y siempre los reyes de Yosef se tienen que salir y tienen que acabar su mandato porque no se pueden quedar, no son ultimadamente la última sefirá, como ustedes pueden ver acá. Siempre Yesod tiene que caer en Malhut. Y Malhut es Yehudá. Todos los ultimados reyes del pueblo de Israel vienen de la casa de Yehudá, y así es David Amelech, y así es Shlomo Amelech, y así va a ser Meshiach, que es Yehudá. Por lo tanto, esta unión que estamos viendo entre estos dos hermanos tiene una repercusión cósmica que es la unificación de Zeirampin con Malhut, y por otro lado es la unificación del mundo espiritual con el mundo material. No puede haber que el mundo material llegue nada que no viene del mundo espiritual. Es la unificación del Olam Abba con el Olam Hazé. Por lo tanto, este encuentro trasciende lo que nosotros podríamos pensar de este encuentro y los hermanos se pusieron uno de acuerdo con el otro, se sintieron cómodos uno con el otro, sino hay una función histórica en donde esos hermanos, esa fuerza de Zeirampin se vuelca hacia Malhut. Es los 6 días de la creación, y cómo los 6 días de la creación o los 6 días de la semana tienen que volcarse hacia lo séptimo. Y siempre el séptimo, que es el último, es precisamente el Shabbat, es Malhut y es la culminación de la era mesiánica. En este momento quiero volcarme más a hablar de Yehudá, porque hemos hablado de Yosef y hemos hablado muy poco de Yehudá, y por lo tanto es muy importante entender que Yehudá es el cuarto hijo, y precisamente si ustedes analizan el nombre de Dios, de la creación, el nombre de Dios con el que nosotros nos relacionamos a partir de Moshe Rabbeinu, es el nombre de tetragramatón de Yud Kei, Vav Kei, que es el nombre conocido como tetragrama o nombre de 4 letras, que es precisamente la creación misma, porque tenemos Yud, Hei, Vav, Hei. Por lo tanto, Yehudá es todo lo que se pone en él. La cualidad de Yehudá es la culminación
del proceso energético y así como la culminación del proceso histórico de nuestra realidad. Por lo tanto, vean la palabra Yehudá, van a encontrar que tiene la compatibilidad de la Yud, tiene la Hei, tiene la Vav y tiene la Hei. Y tiene una letra que es la letra Dalet. La letra Dalet es la cuarta letra y la letra Dalet tiene varias importantes cosas que decir al respecto. La principal, la primera que nos llega como por consiguiente, es que Yehudá era el cuarto hijo de Jacob. Y sabemos que Lea era un hijo de Lea con Jacob, y sabemos que Lea iba llamando a sus hijos dependiendo de su situación. A Rubén le llamó Reuben, vean a mi hijo y vean mi sufrimiento, cómo no soy querida. Shimón, escuchen, Shma, escucha mi dolor porque no soy amada. Pero en cambio, cuando nace el cuarto hijo, que es Yehudá, se da cuenta Lea, que es profeta, se da cuenta Lea, también por su inteligencia, que Dios le dio 4 hijos, siendo ellas 4 imaot, 4 matriarcas. Se dio ella cuenta que ella ya tenía, por consiguiente, un hijo más de lo que las otras podían tener. Porque entre 12 que iban a ser, 12 entre 4 son 3. Si hubiera sido pareja la distribución de los hijos, hubieran sido 3 Lea, 3 Zilpa, 3 Bila y 3 Rachel. Pero cuando ella tuvo un cuarto hijo, se dio cuenta que tenía una bendición extra que los demás no iban a tener. Y por lo tanto ella agradeció a Dios. La palabra Yehudá viene de Odá, que significa agradezco, y reconozco. Por lo tanto, una de las cualidades más grandes que tiene Yehudá es reconocer sus errores. Él definitivamente es un ser que vamos a ver, él y sus descendientes, que tienen todo tipo de errores. Él mismo, cuando pasó, después de lo que pasó el incidente de Yosef, lo que sucedió es que él se sintió culpable completamente de la situación, porque él pudo haber salvado al hermano, pudo haber salvado, pudo haber evitado la tragedia de la 22 años de Jacob sufriendo por la muerte o no muerte de su hijo. Y al no hacerlo, él dice la Torá que él se bajó de nivel. Y se bajó de nivel y sabemos que se separó de los hermanos y se fue a vivir y se casó con una mujer cananita con la cual tuvo 3 hijos. Y sabemos que su vida se fue bastante en deterioro. Sabemos que de los 3 hijos, el primer hijo se casa con Tamar y se muere. El segundo hijo se casa otra vez con Tamar para hacer el levirato y muere. Y él acaba cometiendo adulterio con su propia nuera Tamar. Y cuando se da cuenta de todo lo malo que hizo en su vida, él pide perdón. Él no es una persona que dice, bueno, la regué por esto, o yo tuve un trauma, y se justifica psicológicamente como solemos hacer todos nosotros, que siempre encontramos atenuantes, es que yo soy así porque me maltrataron, o yo soy así porque tuve esta historia. Él no, él es una persona que oda, tiene todo tipo de entendimiento de en qué la regó y toma responsabilidad. Cuando Tamar se embaraza de su propio suegro y Tamar le dice, mi embarazo fue a través de el dueño de estas prendas, y él ve estas prendas, él dice, Hatati Lashem, yo soy el culpable, no le haga nada a ella, yo soy el padre de estos hijos, y yo hice mal en insistir que se case con mis hijos, y mis hijos no tuvieron sexualmente bien su desarrollo con ella, y por lo tanto yo soy responsable, y si algo le tiene que pasar a ella malo, que me pase a mí, y tomo totalmente responsabilidad. Y entonces es cuando se reincorpora con sus hermanos y sigue siendo el líder. Por lo tanto, lo que entendemos acá es que el cuarto hijo, que es Yehudá,
es el más humano de todos, porque entre más humano eres, es que te das cuenta de que la puedes regar y que puedes hacer errores y que puedes hacer cosas que son separarte de Dios, hacer cosas que van en contra de Dios y encontrar un camino de regreso. Por lo tanto, quiero que volvamos a ver la letra Bet, porque la letra Bet, independientemente que es la dualidad de la que hablamos, se ve la construcción de la letra Bet es la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de arriba es el mundo espiritual, el mundo ideal. La parte de abajo es el mundo físico real. Y curiosamente, el que une el mundo de arriba y el mundo de abajo, que es la Baf. La Baf de Yosef. La Dalet también significa los 4 puntos cardinales, porque Yehudá es el partzuf por sí solo de la realidad de Malhut. Malhut es el mundo donde la fisicalidad puede llevarse a cabo, únicamente. Y obviamente los 4 puntos cardinales hablan de la conquista del espacio físico, de lo que es el espacio y del tiempo. Por otro lado, sabemos que es una alusión al descendiente ultimado de Yehudá, que es David Amelech, que es de David Amelech, de donde va a venir la Geulá final. El arreglo de este mundo se lleva a cabo a través del rey Mesías, que es un descendiente de la casa de David. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra David, es Dalet, Baf, Dalet. Y la palabra David simboliza la pobreza de ego que existe en este personaje. Para esto voy a compartir con ustedes rápidamente una pantalla para que vean cómo se escribe la palabra David y entiendan este concepto. La palabra David se escribe Dalet, Baf, Dalet. Y en el Midrash Rabbah dice que Dalet es una alusión de la palabra Dal y significa que David es pobre al principio y es pobre al final. Ahora, la pobreza no es un mérito. Era el rey, no era pobre de que no tenía que comer, era pobre de ego. Quiere decir, normalmente la gente se siente llena, se siente especial, se siente que tienen que cuidar su yo. Pero en cambio sabemos que lo que hace a David único de ser el Melech Mesías, a él y a sus descendientes, es la pobreza de su ego. Porque en los descendientes de David vienen de Yehudá, que son gente que reconoce sus errores, y vienen de Ruth. Y vemos que Ruth es un personaje que tiene que insertarse en el pueblo de Israel porque ella tiene un tema de bitul del yesh. Bitul del yesh es la negación del yo. Y por lo tanto, Dalet, que es la 4ª letra, es la alusión de que es pobre y es pobre al principio y es pobre al final. Como ustedes saben, la culminación de la era mesiánica sucede precisamente en el 7º milenio y el 7º milenio, a su vez, es la culminación del árbol de la vida del Zeir Anpin con Malhut. La unión que va a haber entre Yosef y Yehudá es una unión a su vez alusiva, no nada más del mundo superior con el mundo inferior, no nada más del Olam Abba con el Olam Hazé, no nada más del mundo ideal con el mundo real, sino también es una alusión de lo masculino con lo femenino. En el nombre de Dios, de 4 letras, el Yud es masculino, el Hei es femenino. El Vav es masculino y el Hei es femenino. El concepto
que tenemos de David Amelech o de Yehudá tiene que ser, y tenemos que entender que es como el equivalente a la luna. Y en cambio, el Baf del Zeir Anpin, que es Yosef, es como el sol. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la luna, y esto es muy interesante porque místicamente esto es muy metafóricamente muy viable, cuando nosotros podemos ver la luz de la luna, es porque lo que estamos viendo es el reflejo de lo que el sol refleja en la luna. La luna en sí no tiene luz propia. Y es finalmente, la finalidad de la humanidad es entender que toda nuestra luz que nosotros tenemos no es una luz propia que nosotros tenemos. Nosotros nada más existimos porque Dios quiere que existamos. Nada más estamos acá por la voluntad divina. Por lo tanto, nuestro brillo, nuestra grandeza, nuestra aportación es nada más la alineación que tengamos con el sol, que en este caso es con los mundos superiores. Por lo tanto, vean qué interesante. Por otro lado, la palabra Yosef. Dijimos que Yosef es Yesod. Dijimos que Yesod, aunque no se nota acá perfectamente, es como un embudo energético. Y curiosamente, la función que tiene Yesod, lo vamos a entender por qué Yosef es Yesod, es porque la palabra Yosef, si la analizamos en gematria, es Yud es 10, Vaf es 6, la Samach es 60 y la Fei o Pei es 80. De tal manera que tenemos 156. ¿Qué es 156? Es exactamente el nombre de Dios, que es Yud Kei Vav Kei, 6 veces por las 6 sefirot que componen el Zeir Anpin. Por lo tanto, Yosef es la reunión de todo el sistema energético y lo que tiene que hacer un embudo es agarrar mucho y todo llevarlo hacia un punto. El punto donde tiene que llegar es el punto conocido como Malhut. Esa es la función de Yosef. Por eso cuando Yosef se revela a los hermanos, les dice, no crean que estoy acá para atemorizarlos o para tener poder para mí. Dios nada más me envió como un medio para que ustedes se puedan establecer y pasar los tiempos de sequía y los tiempos de hambruna en paz. Por lo tanto, es increíble, pero hasta el día de hoy sabemos que la función principal que tiene Yesod y Yosef es conducir la brajá de Biná a Malhut. Todo lo que hay en Biná, todo lo que hay de grandeza en los mundos superiores, tiene que ser conducido a los mundos inferiores. Y los mundos inferiores es este mundo. Por lo tanto, toda la brajá viene al mundo por el Sitkut, por la forma pura y controlada y correcta de ser de Yosef Atzadik. Es más, la palabra Yosef es una alusión muy importante de lo que va a ser la brajá, porque la definición de la brajá comienza a desarrollarse en esta clase y se termina desarrollando en la siguiente clase, que es la última parashá de Bereshit, que es la parashá Vayehi, que vamos a hablar largamente de esto, pero quiero dejarles como una semilla para que entiendan qué significa brajá. La palabra brajá es bendición. El Zohar habla mucho de bendiciones, pero curiosamente la brajá, el concepto de brajá es la conexión de algo con algo muy grande, con algo chico. La brajá es cuando tenemos, por ejemplo, un tinaco y queremos llevar el agua a nuestra llave. Brajá es producto del incremento de lo que ya hay. No puede haber brajá donde no hay nada. Por lo tanto, lo único que hace Yosef es llevar lo mucho hacia este mundo. Por lo tanto, la palabra Yosef misma significa Leosif. Cuando Rachel tuvo a Yosef, como ella estaba obsesionada que no podía tener hijos, le puso Yosef, que significa, y Dios me incrementará a través de este hijo más hijos. Quiere decir,
No es que era ambiciosa, lo que pasa es que ella moría por tener hijos porque no tenía hijos y por lo tanto ella, en vez de ponerle gracias por tener este hijo, le puso este hijo va a incrementar que pueda tener más hijos. Leosif, el incremento. Y por lo tanto el incremento de algo es la braja de algo. La clase que entra vamos a ver con mucha más claridad el concepto de las brajot y vamos a poder entender por qué en el Parashat Zohar de esta semana se habla de que para que una persona pueda tener en esta vida hijos, matrimonio, cosas buenas, tiene que apelar por la braja de Dios. Cuando nosotros decimos bendecimos el pan o bendecimos el alimento o bendecimos cualquier acción que hacemos, no estamos bendiciendo al alimento, no estamos bendiciendo las cosas, estamos bendiciendo a Dios por ser el que nos va a dar todo eso y nosotros ser el canal que lo podamos recibir. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que la única forma de tener braja en este mundo es a través de la conexión. Y por eso es que Yosef, precisamente, y lo reitero, tuvo que tener 22 años, porque durante esos 22 años lo que hizo fue la purificación y el desbloqueo de todo su sinorot que estamos viendo acá, que son las letras HaKodesh. Cuando termina esta parashá, Jacob regresa los hermanos regresan con Jacob y tienen pánico de decirle que está vivo Yosef, porque el pánico se va a impresionar tanto que puede morir de un infarto. Por lo tanto, hay todo un sistema para avisarle y algo que la gente no pone mucha atención es que Yosef también le manda una señal para avisarle que está vivo. Y cuenta el Midrash que la última cosa que estudió Jacob con Yosef antes de que los hermanos lo vendieran y se desapareciera del panorama 22 años, estaban estudiando una importante alajá llamada Legla Arufá, y lo increíble de todo es que Yosef le mandó señales importantes a Jacob para que reconociera que era lo último que habían estudiado. Quiere decir, a pesar de los 22 años, Yosef mandó carruajes y mandó señales para que Jacob entendiera lo que estaba sucediendo y pudiera asimilarlo mejor. Es en esta misma parashá que Yosef recibe a Jacob y recibe a todo lo que va a ser el pueblo de Israel, que entonces eran 69 personas, la 70ª persona que entrando a Egipto, nace Yochebed, que es la mamá de la casa de los levitas, que es Moshe, Aarón y Miriam, y bajan 70 personas a Egipto y se establecen en la tierra de Goshen. El encuentro que va a tener Jacob y la impresión que va a tener Jacob cuando ve a sus hijos es que él pensó que había algo mal en su familia y durante todos esos años dijimos que no hubo Ruach HaKodesh y que la presencia divina no estaba con Jacob. Y obviamente la presencia divina nunca va a estar con alguien que está con miedo, con angustia, con depresión, con tristeza. En el momento que él volvió a ver a Yosef, regresó con él el Ruach HaKodesh y se convirtió Jacob en una bendición para Egipto y para su propia familia. Quiere decir, él, por ser Tiferet, él se considera el canal principal para que la bendición llegue al mundo a través de Tiferet y a través de Yesod. Cuando él va y ve que todos sus hijos están vivos y ve que después de tanto tiempo 12 de sus hijos están unidos una vez más, él, y gracias a él tenemos el Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, él se dio cuenta cómo todos los caminos de Dios llevan a la bendición
y cómo su casa era la perfecta versión de la unificación del nombre de Dios. Les saludo cordialmente. Esta clase fue grabada porque estoy en vacaciones y pues les quería decir que preferí grabarla porque no tengo tan buen internet. Les mando muchos saludos y les pido a todos ustedes que tengan preguntas o que tengan algún comentario, que me hagan favor de escribirlas o de mandarlas como un correo de voz. Yo con mucho gusto las voy a ir resolviendo durante la semana. Nos vemos hasta la próxima semana. Les mando un Shabbat Shalom a todos y que tengamos un año bueno, un año de salud y alegría. Desde Acapulco, la bahía más linda del mundo, la saludo. Que estén todos muy bien y Shabbat Shalom.